Muy buenas a todos, reciban un especial saludo y en esta ocasión lo que vamos a hacer es centrarnos en esta tipología estructural en la que vamos a analizar la forma en cómo considerar el aspecto del sismo, el aspecto del viento, el aspecto del material que vamos a escoger para esta tipología estructural y de la cimentación, porque puede ser una cimentación que sea conjunta en losa, de plintos aislados o de pilotes. Tenemos que tener en cuenta la situación del proyecto. Muy bien, en este caso tenemos una tipología de cercha, como pueden observar. Quiero que nos centremos en las tipologías estructurales posibles para resolver estos casos, porque dependiendo de cómo configuremos, pues vamos a tener que modelar de una manera o de otra. También los coeficientes y los aspectos que implican las deformaciones van a ser totalmente diferentes en un caso o en otro. Si utilizamos perfiles totalmente cerrados en cajón, en I o cerchas, mucho cuidado. Tenemos en este caso la situación combinada en la cual tenemos una cercha y perfiles, como estamos comentando, cerrados en columnas o perfiles tipo IPR o IPE o doble T, también llamados así. Pueden ser las vigas que están ahí en la parte superior generando el marco sismorresistente. También en este caso vemos que todavía no se ha colocado en obra la viga que viene en el sentido longitudinal de conexión para el sismo. En este caso tenemos la situación en la cual la responsabilidad principal del sismo y de las cargas horizontales se lo lleva el marco proporcionado hecho en obra a través de estos perfiles cerrados, de cajón cerrado, que pueden observar ahí. En cambio tenemos en todo el perímetro de la parte superior una estructura en cercha. Aquí tenemos un sistema mixto. Muy bien, en este caso tenemos un sistema totalmente hecho a base de perfiles en cercha. Los perfiles en L pueden generar entre sí conectados unas geometrías bastante buenas y tienen un comportamiento bastante bueno, de hecho. Vamos a ver estas situaciones también, cómo las tendríamos que modelar, y si nos centramos en estas esquinas, fíjense, han sido reforzadas porque son puntos débiles de la estructura que ya hablaremos más adelante. También hablaremos de si los tirantes, estos elementos que se colocan ahí, o tensores, tienen algún efecto en estas estructuras. Ya van a ver que no tienen tanto efecto como lo tendrían en una cubierta de una nave industrial, como estábamos comentando en el curso nivel especialista estructura metálica de la plataforma. Realmente en estos casos los tensores sí que tienen alguna participación, pero van a ver que no van a tener tanta responsabilidad. Muy bien, la normativa clasifica estas estructuras como las estructuras de péndulo invertido. ¿Por qué? Porque tienen la masa concentrada en la parte superior. Y luego tiene la responsabilidad de las columnas de absorber estas cargas horizontales a partir de su rigidez, a partir de la inercia de estas columnas. Ya saben que también de esto va a variar el tema del periodo, ¿no? Cuanta menor rigidez de esta columna que conecta con la masa, mayor va a ser el periodo. Y cuanto mayor sea la masa, mayor va a ser el periodo de vibración. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero que nos centremos que la normativa penaliza bastante estas estructuras. De hecho, casi nos hace trabajar con el espectro elástico directamente, porque asume de que no va a disipar gran parte de energía la estructura en deformaciones inelásticas. Va a ser una estructura que no va a tener esa capacidad de incursionar en ese rango inelástico para estar disipando energía por ahí. Ya saben que si hacemos una comparativa, como por ejemplo en el tema de la electricidad, los fusibles son elementos que cuando funden pues hacen que el resto de los cableados que tengamos ahí de la instalación eléctrica no se dañen. Pues es lo mismo a nivel de las rótulas plásticas en las edificaciones. Las rótulas plásticas son elementos donde se disipa mucha energía y estas estructuras no tienen esa particularidad, no tienen ese diseño para que se generen precisamente esas rótulas en las vigas y que disipen esa gran parte de la energía. Sin embargo, sí que se pueden hacer adaptaciones para que en estaciones de servicio que tengan más columnas sí que se genere un mecanismo de columna fuerte, viga débil, como por ejemplo en la estructura que tenemos aquí, pues podría diseñarse para que la viga que tenemos ahí pues plastifique, ¿no? Pero aquí va a ser muy difícil que plastifique antes esa viga que la columna. Aquí es bastante posible que plastifique antes la rótula que está cercana a la viga por parte de la columna, pero no de la viga. Entonces,
Visto esto, vamos a tener la situación que vamos a tener que escoger un valor de ductilidad bastante bajo. Insisto, prácticamente estaremos trabajando con el espectro elástico. Vamos a tener que tomar un valor aproximadamente entre 2.5 y 1.5, dependiendo si la estructura es DES, tiene esa disipación de energía especial, o DMO, moderada. Muy bien, tenemos aspectos de la regularidad en planta que tenemos que basarnos en la página A59 de la norma NSR10. En este caso, la irregularidad en planta tampoco va a ser muy elevada, se le podría colocar un valor de 0.9. Sin embargo, la regularidad en altura de la página A60 de la norma NSR10, porque estamos basándonos en un ejemplo con la norma NSR10 de Colombia, aquí sí que es bastante posible que tengamos que colocar un valor de 0.8. Si se fijan, piso débil, discontinuidad extrema en la resistencia. Cuando la resistencia del piso es menor del 65% de la del piso inmediatamente superior. Bueno, tendríamos una situación parecida a esta. Entonces podríamos colocarle un valor de 0.8 para este caso. Tenemos la siguiente situación, en la que el periodo de vibración que nos dicta la norma para los pórticos resistentes a momentos de acero estructural que resisten la totalidad de las fuerzas sísmicas y no están limitados o adheridos a componentes más rígidos, como pueden ser muros, o estructurales o no estructurales que limiten los desplazamientos horizontales al verse sometidos a fuerzas sísmicas. Básicamente tenemos esta tipología en la cual escogeríamos un valor para CT de 0.072 y un valor para este alfa que tenemos ahí. Ese valor sería de 0.8. Lo introduciríamos ahí en la fórmula considerando la h, que es la altura de la edificación, que generalmente son 5 o 6 metros, y obtendríamos un valor de periodo. Ese valor de periodo tenemos que estar más o menos cerca de él. Ya veremos que es bastante fácil cumplir el periodo para estas estructuras también. Muy bien, el aspecto de ausencia de redundancia para la configuración en el programa. Tenemos que tenerlo presente. En este caso hay una serie de apartados en la norma NSR10 que si no se cumplen, pues habrá que colocar un valor de ausencia de redundancia de 0.75. Es decir, en sistemas estructurales que no cumplan las condiciones enunciadas de AD, el valor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia, en el sistema se debe de asignar un valor de 0.75. Muy bien, la obtención de presiones de viento por la metodología simplificada lo tenemos en la página B41 de las cargas de viento. Tenemos que tener muy presente la conversión porque en estas ocasiones nos podemos confundir. Si estamos trabajando en kilonewtons o en kilogramos, tenemos que hacer la conversión adecuadamente de la normativa para cargarle al programa. Ya saben que el programa por defecto, el CIPE 3D, trabaja por toneladas. Claro que se pueden cambiar las unidades, pero por defecto trabaja en toneladas. Muy bien, y aquí tenemos un extracto de estas páginas de viento que estamos comentando, por ejemplo, para cubierta con entre 0 y 7 grados, pues dependiendo del área efectiva de viento, también dependiendo de aspectos como por ejemplo la altura, podemos obtener, dependiendo de la velocidad básica del viento, que depende directamente de la región de Colombia de donde estemos ubicados, vamos a obtener un valor de presión de viento. Pero básicamente les voy a dar un dato. Normalmente yo trabajo con presiones de viento aproximadamente de unos 40-50 kilos y presiones a succión, en este caso una presión que viene de abajo hacia arriba y que levanta la cubierta, más o menos le suelo colocar unos valores de unos 70 kilogramos, 80 kilogramos máximo. Ya ven que aquí no nos movemos de estos valores por encima, es decir, no tenemos valores que superen estos valores que les estoy diciendo a continuación. Podemos tener por ahí un 0.9, es decir, que prácticamente son cerca de 100 kilos, pero para casos extremos, ¿no? Una velocidad de viento de 36 y unas condiciones un poco más especiales, ¿no? Pero para una velocidad de viento moderada, por ejemplo de 22 o 28, si se fijan, vamos a estar dentro de ese rango que les estoy diciendo. Una carga a presión de viento de unos 40 kilos más o menos y una carga a succión de unos 70-80 kilos como máximo. Muy bien, ya que tenemos la losa de cimentación individual o colectiva discretizada por elementos finitos. Tenemos que considerar que esto se puede modelar, esto se puede hacer en el programa y no hay ningún problema para modelar esta situación.
pero tenemos que saber que esto es una metodología de cimentación. De hecho, estamos trabajando en un curso ahora que va a salir próximamente de cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, y va a salir próximamente, en breve lo vamos a tener listo para ustedes, y nos vamos a centrar en las distintas tipologías de cimentación y qué dice la norma de cada una de ellas, cómo debe de modelarse. Hay que tener presente que existen muchos criterios y que nunca se cuenta con la verdad absoluta, pero sí con los criterios. Entonces, para este caso tenemos una losa que se ha modelado, como pueden observar, y se han colocado un conjunto de vigas por tema de punzonado que se podría generar en esos puntos. Pero bien, como las cargas verticales no son tan altas, los punzonamientos tampoco van a ser muy elevados. Sin embargo, esta tipología de losa se utiliza cuando tenemos un suelo bastante malo y no queremos utilizar pilotaje porque tampoco tenemos un suelo bueno debajo a 3 o 6 metros o 10 metros. Entonces el pilotaje tampoco sería efectivo. En este caso, la mejor opción es repartir las cargas de manera uniforme. También hay que tener cuidado porque en estas estaciones de servicio muchas veces van los depósitos de almacenamiento del gasoil o la gasolina muy cerca. Entonces tenemos que diseñar acorde a las necesidades que tengamos en obra. Muy bien, el análisis de esta losa se hace por elementos finitos. Hay que cargar un tema del balasto. Es importante cargarlo adecuadamente en base a las condiciones de la losa y del terreno, pues tendremos que analizar todas las tensiones que se produzcan, que no se generen agrietamientos en esta losa, controlando las deflexiones. Muy bien, los aspectos a revisar es revisar que el periodo de vibración de la estructura no aumente sustancialmente debido a las dimensiones de la losa cuando se utilice el tema de la losa. Hay que aplicar el módulo de balasto correctamente y hay que revisar la tensión del terreno, que no se supere la tensión máxima obtenida del estudio geotécnico, comprobar el punzonamiento, comprobar los errores ELU, estado límite último de las vigas de cimentación, proponer un correcto tamaño de arranque del hormigón, este elemento que tenemos ahí, pueden observarlo ahí, este cabezal que tenemos ahí, proponer un buen tamaño acorde a las medidas de placa base que salgan del cálculo, y se trata de un análisis que no tiene restricción de grado de libertad de la base, por lo tanto disminuirán las fuerzas y aumentará el periodo de vibración. Conviene hacerse dos modelos en el cual el balasto sea, por ejemplo, de un valor de 30.000 y otro ejemplo que sea ya del valor real. Imagínense que el valor real de balasto sea de 800. Pues hay que hacerse dos modelos y comparar los resultados, tomar la opción más desfavorable. Muy bien, comprobar el tema del punzonamiento. Y luego tenemos la cimentación por pilotes, que lo haremos cuando no tengamos un estrato resistente a nivel superficial, es decir, que nos tengamos que ir muy por debajo para encontrar ese punto superficial que nos va a suministrar esa estabilidad. Tenemos que tener en cuenta que CIPECAT propone la cimentación de los cabezales y asume que el momento flector que se produce en el cabezal lo absorbe el 100% la viga de riostra que tenemos ahí, esa viga centradora. Por lo tanto, no se le transmite momento flector a los pilotes, con lo cual hay unos criterios de cálculo que veremos en este curso, el curso de cimentaciones profundas y superficiales, que va a salir próximamente. Veremos los distintos criterios que hay para asumir el tema de estos cabezales y estas situaciones de pilotaje. Tenemos los aspectos de la correcta distribución de la biela existente en el interior del cabezal, que hay que diseñarlo adecuadamente. Tenemos la correcta relación de ubicación del pilote y la columna. Mucho cuidado cuando colocamos pilotajes en grupos. Tenemos que tener muy presente que debe estar a una cierta relación, una cierta distancia cada uno de los pilotes acorde a la columna, para que se genere un tema de bielas tirantes correcto dentro del cabezal. Tenemos que incorporar un pilote de catálogo predefinido o calculado mediante el PDF suministrado. En este caso suministraremos un material PDF para que puedan calcular estos pilotes, que CIPE no calcula el pilote, insisto, pero sí que chequea lo que es la capacidad persistente y accidental del pilote. Muy bien, tendremos que cumplir con los aspectos de normativa que el programa revisará acorde al comportamiento de este pilote y cabezal.
tenemos que incorporar estas vigas de atado y cantilever porque vamos a tener momentos flectores que van a ser absorbidos por estas vigas. De hecho, si colocamos pilotes sin estas vigas, van a ver que van a tener problemas. Es un análisis que considera un empotramiento perfecto del cabezal, ¿de acuerdo? Es un análisis que trabaja por el método de bielas y tirantes y considera que está empotrado ese cabezal, es decir, considera que el pilote nos genera un empotramiento. Muy bien, tendremos los chequeos que iremos analizando en el curso, insisto, pero van a ver que hay muchas tipologías y formas de modelar todas estas situaciones con pilotes. En esta imagen tenemos la situación de zapatas aisladas, donde la zapata ya va a ser la encargada de absorber los momentos flectores por el tamaño que tiene, es decir, como tiene un tamaño considerable, la zapata en sí ya va a trabajar absorbiendo el momento flector, pero muchas veces se le va a colocar una viga de atado para generar un reajuste de las tensiones que se puedan producir por cargas horizontales. Muy bien, la cimentación por plintos aislados o zapatas, hay que revisar lo siguiente, hay que editar las dimensiones que CIPE nos proponga, variando dimensiones, peralte a 0, comprender el sistema de trabajo de programa, sistema empotrado en la base, con restricción de todos los grados de libertad, desplazamiento en X, Y y Z, y giro en X, Y y Z. Está restringido todo movimiento en esta situación. Se puede agregar un chequeo de punzonamiento realizado en modelado aparte de los mismos elementos como losa, porque muchas veces las entidades nos pueden pedir el punzonamiento en el plinto. El sistema busca el equilibrio perfecto de la base, por lo tanto aumentará las dimensiones hasta encontrar el equilibrio. Suministraremos información a base de PDF de estos temas en el curso de cimentaciones. En este caso estamos centrándonos en estas estructuras de diseño para estaciones de servicio. Muy bien, la metodología para la revisión de perfiles va a ser similar a la que hemos hecho en la nave industrial. Nos centraremos en el aprovechamiento de los perfiles, pero también nos centraremos en que los perfiles tengan una cierta compacidad sísmica. Me explico. Los perfiles tienen que tener una relación ancho-espesor, sobre todo si son tubulares o rectangulares, para cumplir con las condiciones de compacidad sísmica. Luego veremos que habrán elementos que no van a ser tan importantes como otros, como pueden ser tensores o aspectos que vamos a tener que modelar, y van a ser perfiles que van a tener una responsabilidad y otros perfiles van a tener otra responsabilidad. Concepto lámina. Se puede modelar con los elementos finitos la parte superior, pero no es recomendable. Esto lo explicaremos, pero no va a ser recomendable hacerlo. Muy bien, ahí tenemos el concepto lámina. Es preferible modelar con elementos lineales. Podemos incorporar esa lámina en el caso de que se vaya a incorporar una lámina de hormigón en la parte superior, que muy pocas veces se hace. Generalmente se utiliza el steel deck o el panel simplemente sin colocarle hormigón. Muy bien, hemos terminado la presentación. En este momento lo que haríamos es abrir todos los modelos que tenemos para seguir con los análisis.